¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de La Voz del Autor, en este caso, entrevistando a los autores que han escrito en la última edición de la revista de Porcinews, en la revista de junio del 2024. Y hoy ya nos acompaña una cara conocida, imagino que ya lo conoceréis. Él es Guillermo Ramis, veterinario y profesor titular de la Universidad de Murcia. No hace mucha falta, o hacen falta muchas presentaciones tampoco para hablar de ti, Guillermo. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por invitarme, pero no hace falta que me presentes por los años que llevo en este negocio, no te creas tú, que ya son muchos. Eres una cara conocida ya también aquí en Porcinews. En este caso, Sí, hoy Guillermo nos acompañará para indagar en el artículo, como decía antes, que ha escrito en la última edición de la revista de Porcinews, que recoge el nombre de Productividad al compás de los ritmos biológicos porcinos. Así que vamos a ello. Guillermo, en primer lugar, como dice el título también, y es algo que tú recoges al principio del artículo, hablamos de los ritmos biológicos porcinos. Ahora bien, tú dices que ya nos hemos acostumbrado también a llamarlos un poco, ¿no? Como ritmos, en este caso, circadianos. No sé si estoy en lo cierto. sí, bueno, lo primero que me gustaría, Oscar, es decir que una parte muy importante de la información que hay en ese artículo se ha extraído de la tesis que estoy haciendo con Paula Sánchez Jiménez. Me gustaría mencionarla para que quede claro que ella es parte fundamental de este trabajo. Decías Otra tú cara que conocida también. sí, sí, también de la casa de Porcinews y de AgriNews. Decías tú que nos hemos acostumbrado a llamar a los ciclos biológicos circadianos y es una contaminación de la información que recibimos en los medios de comunicación refiriéndose al humano. ¿Mm? Ujú. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, algo que ha entrado mucho en boga y que nos preocupa mucho es el ritmo de sueño-vigilia en el humano, que es circadiano, es decir, que más o menos tiene una frecuencia de 24 horas. Ujú. Pero tenemos muchísimos ciclos que van desde 0,1 segundo hasta periodos incluso de decenas de años, ¿vale? Pero bueno, básicamente a nosotros en Cerdo, en estos ritmos biológicos, nos interesan los circadianos porque rigen mucha parte de la fisiología, pero hay otros que también nos interesan muchísimo, por ejemplo, los circavigintianos, que el nombre es rarito y que hace referencia a los ciclos de 21 días, y no os olvidéis que el ritmo reproductivo de nuestras cerdas es de 21 días. Por tanto, debemos estar también muy atentos a este tipo de ritmos. Y entonces, Guillermo, para contextualizar un poquito más aún todo lo que vamos a hablar, directamente preguntarte, no sé si quieres ampliar algo más en relación a lo que son estos ritmos biológicos barra circadianos, depende de cómo tú quieras llamarlos también. Claro, un ritmo biológico es un evento fisiológico o patológico. ¿M? Ujú. Que se produce de forma continuada que se repite de forma continuada en el tiempo y al cual, pues bueno, luego vamos a hablar de ello, le podemos medir Sí. determinados parámetros. Lo interesante es eso, que se repiten y normalmente no requieren ninguna acción por parte del individuo, es decir, son automáticos y además tienen en muchas ocasiones sincronizadores ambientales, es decir, algún evento del medio ambiente que rodea al animal sincroniza o modifica estos ritmos biológicos. Los ritmos biológicos simplemente son un mecanismo de adaptación al medio, ¿eh? Y son lo que hace pues, que los animales puedan sobrevivir, por ejemplo, a un cambio de estación. Claro. Entonces también preguntarte, ¿no? ¿Cómo influyen estos ritmos de los que estamos hablando, sobre todo también la productividad porcina Mm. y cuáles son también los principales ritmos a considerar? Pues fíjate, si hablamos de productividad, uno de los principales es el ritmo reproductivo. El ritmo circavigintiano de esas 3 semanas que hemos hablado en las Ujú. cerdas es crítico manejarlo bien o entenderlo bien, pues para la producción numérica que van a tener nuestras cerdas. Pero luego, desde luego, ritmos circadianos clarísimos, ritmos de secreción de determinadas hormonas que van a ser clave, ritmo de Ujú. sueño-vigilia, que es clave y que es uno de los grandes desconocidos. Y por eso es uno de los que más énfasis le estamos poniendo. Ritmo de alimentación, ¿por qué? Bueno, pues porque en la naturaleza de los animales ya se procuran ellos la comida y dedican muchísimo tiempo a lo largo del día. Pero nosotros le damos de comer intencionalmente a nuestros animales y decidimos cuándo y cuántas veces. Por eso es crítico que aprendamos cómo puede influir el ritmo de alimentación. Bueno, por hacerlo así a grandes rasgos, hay otro más, que es el ritmo de la temperatura, que además es un sincronizador para otros ritmos, como puede ser, por ejemplo, el de sueño-vigilia o como puede ser el de secreción de ciertas hormonas. Estos estructuralmente, pues serían un poco los ritmos circadianos, circavigintianos, y habría otro que Sí. es un ritmo circanual,
¿Y qué es el reproductivo? Porque es cierto que nuestras cerdas pues ya no siguen un ritmo ajustado al medio ambiente, como si sigue, por ejemplo, el jabalí, el sus scrofa scrofa. Nuestras cerdas pues han pasado a ser politocas no estacionarias, pero sin embargo sabemos que en la época calurosa pues hay un incremento notable de los anoestros, que es una reminiscencia de esa estacionalidad que sí tiene el jabalí. ¿Mm? Luego también, Guillermo, sí que es cierto que según tengo entendido también y según se refleja en el artículo, se puede medir, en este caso, distintos parámetros, ¿no? De dichos ritmos. Entonces, directamente preguntarte también un poquito cuáles son estos. Claro, nosotros podemos medir, bueno, dos tipos de medidas. Yo en ese artículo he puesto las medidas más simples, pues que sería el mesor, que es la media a lo largo de la cual se va moviendo esa onda cíclica, la amplitud, que sería pues la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo valor que adquiere ese parámetro a lo largo de la onda, y luego tendríamos pues periodo y frecuencia, que sería cada cuánto tiempo se produce una onda completa y su inversa, ¿vale? Esto nos va a dar una indicación de más o menos cómo va ese ritmo. Pero luego podemos hacer muchísimos más análisis y, por ejemplo, podemos tratar de ver cómo de estable es el ritmo a lo largo del tiempo. Si estamos hablando de un ritmo circadiano, por ejemplo, cómo se repite día tras día ese ritmo, que sería la robustez, o cómo de igual es un día al otro, que sería la estabilidad interdiaria, Ujú. o cómo se rompe dentro del mismo día ese ritmo, que sería la fragmentación. Todo esto nos va a dar también ideas de cuánto de bueno o de malo es ese ritmo. Porque no nos olvidemos de una cosa, Óscar. Estamos Sí. hablando ahora mismo de fisiología, pero ya hablamos de una cosa que se llama cronodisrupción, que es que esos ritmos se rompen, se alteran y esto siempre tiene consecuencias pues, sobre la salud. ¿Dónde tenemos más información? En el humano, que ahora mismo pues esto está de una moda terrible, pero ya empezamos a trabajar con ritmos biológicos en los cerdos. Luego también se recoge en el artículo que podemos clasificar, ¿no, Guillermo? Si no me corriges, los ritmos biológicos, en este caso, dependiendo del periodo y también de la frecuencia, pero en general, en este caso, ¿cuáles son los que más estudiamos bueno, los que más debemos tener en cuenta también, ¿no? No sé si puedes hablar por encima un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Sí, hemos hablado al principio, tenemos ritmos críticos que duran muy poco, que son ultra cortos o cortos, por ejemplo, frecuencia cardíaca. Esto es cuestión de segundos. A veces la transmisión eléctrica es cuestión de milisegundos y se repite de forma cíclica y que no nos deje de funcionar el corazón de forma cíclica, quiero decir. O la frecuencia respiratoria. También tenemos, como hemos dicho, los ciclos diarios nictamerales, sueño-vigilia, por ejemplo, alimentación, hormonas, los ritmos circavigilianos cada 21 días y los ritmos circanuales, pues que serían aquellos que están sincronizados con la traslación alrededor del Sol. No nos olvidemos que los ritmos circadianos están sincronizados con la rotación de la Tierra. Siempre hay un evento ambiental que va a ser un sincronizador de estos ritmos circadianos. Luego también se habla también en este caso, de los osciladores y de la sincronización, ¿no? Entonces, aquí nos hablas, Guillermo, de los ritmos biológicos, sobre todo también de los circadianos, que tienen como un reloj central, ¿no? Entonces, que está en el sistema nervioso central, ya lo dice el mismo nombre también, pero que también hay osciladores o relojes periféricos en cada uno de los órganos. Entonces, en este caso, ¿podrías explicar la importancia que tiene también la sincronización entre el reloj central y los osciladores periféricos de los animales, en este caso de los cerdos? Claro, Oscar, esto es algo crítico, porque nuestro cerebro al final es el que dirige casi todas las funciones orgánicas, si no las dirige, las controla de alguna manera, y ahí es donde tenemos el reloj central. Ahí, bueno, a Ujú. través, por ejemplo, en aquellos ritmos que están sincronizados con la rotación de la Tierra, se basa en recepción de luz. Hay luz, es de día, no hay luz, es de noche. Esto Claro. lo recibe el núcleo supraquiasmático y a partir de ahí, pues detona toda una serie de secreciones hormonales, etcétera, 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 que van a decirle al cuerpo, ahora estás de día o ahora estás de noche, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Los órganos tienen que estar en sincronía con este reloj central. ¿Qué ocurre? Normalmente este eje hormonal es el que le va diciendo a los órganos en qué momento del día estás, o la ingesta de comida te va diciendo en qué momento del día estás, o la temperatura ambiental que tengas, pues te va diciendo en qué momento del día estás. Y esto es lo que hace que los distintos órganos pues estén pues sincronizados con este reloj central.
Cuando Ujú, los órganos se desincronizan, pues normalmente suele haber algún problema de salud. Fíjate, no es de cerdos, pero nosotros aprendemos muchísimo del humano y yo participo en un proyecto de investigación en enfermos en lista de espera para trasplante hepático. Y sabemos ujú, perfectamente que el hecho de que el hígado se sincronice con el reloj central es crítico para que un trasplante funcione bien. No te olvides que cogemos el hígado de un donante que tiene una sincronización o tenía una sincronización con su reloj central hasta el momento en que falleció y se lo ponemos a una persona que tiene otro reloj claro. y otro ritmo. Tiene que haber una sincronización entre el reloj central y el órgano para que esto ocurra así. Pero fíjate, esta sincronización incluso lleva a expresión de genes, ¿eh? Ciertos genes se expresan de forma rítmica y cíclica en los órganos y tiene que estar sincronizado con la expresión que hay en otros órganos o en el reloj central. Ujú. Luego también recogemos en el artículo el ritmo de la alimentación, el ritmo de Mm, la temperatura corporal y el ritmo, en este caso, de sueño-vigilia, ¿no? Hablas de que están claramente influenciados por la melatonina. Entonces, todo esto lo encontramos, ahora sí, no lo he dicho antes, pero aprovecho para decirlo ahora, en el punto de importancia de los ritmos de la alimentación, temperatura y sueño-vigilia, valga la redundancia. Aprovecho también para dejar el link del artículo, en este caso que se recoge en la revista de Porcinius que decíamos antes, de la edición de junio, en el enlace, bueno, en la biografía de este vídeo para que tengáis acceso a él y podáis ampliar todo lo que no podemos ampliar en estos 15 minutos de entrevista. Pero retomando lo que decíamos, ¿no? Te lanzo la pregunta, Guillermo. ¿De qué manera la variación en la temperatura corporal afecta a otros ritmos biológicos, en este caso en los cerdos? Y especialmente te pregunto en la relación con el sueño. Pues fíjate, esto es un estudio muy interesante que hemos hecho en el marco de la tesis de Paula Sánchez Jiménez, como te decía, Sí. y lo que hemos hecho ha sido medirle la temperatura a un grupo de cerdas en distintas estaciones del año. Porque algo que nos encontrábamos cuando queríamos empezar a estudiar este tipo de cosas es que no hay demasiada información publicada sobre los ritmos circadianos, por ejemplo, de temperatura. ¿Qué vemos? Pues que los cerdos, obviamente, igual que cualquier mamífero isotermo, pues tiene una variación diaria, tiene una onda de temperatura. La temperatura no es la misma en todos los momentos del día y describe una onda perfectamente Ujú, definida, exactamente igual que ocurre con los humanos. Y además, pues hay determinados eventos muy relacionados con esta temperatura. Por ejemplo, el sueño. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que cuando los mamíferos dormimos, baja nuestra temperatura, pero llega a bajar hasta 2 grados por ciento. Esto es interesantísimo. Y ujú, también sabemos, por ejemplo, que los ritmos circadianos de temperatura se relacionan con la temperatura ambiental. ¿Por qué? Pues porque obviamente una cerda no quiere tener el ritmo de variación diario que tiene la temperatura ambiental. Por eso somos isotermos, es decir, siempre tenemos la misma temperatura. Entonces, la fisiología de la cerda trabaja para que su onda no sea la misma que tiene la onda de la temperatura ambiente. ¿Qué sí, hemos descubierto? Pues que esto a veces no funciona demasiado bien y que a ujú, veces, pues esta temperatura no, esta termorregulación no funciona todo lo bien que debería de funcionar y tratamos de relacionarlo, evidentemente, pues con distintos eventos productivos y fisiológicos. Hablaba de melatonina y la melatonina, pues es la hormona del sueño, es decir, es una hormona que secretamos durante el sueño, es mantenedora del sueño, pero tiene otras muchísimas funciones. Por ejemplo, es carcinopreventiva, protege contra determinados tipos de cánceres. ¿M? Esto mucha gente no lo sabe y el dicho este de, bueno, si no duermo y ya lo recuperaré, no es verdad. Es una falacia en la que vivimos en la actualidad. Claro, ¿qué ocurre? Pues que la hormona, la melatonina también está influida notablemente por los eventos medioambientales y pues, puede ser crítica a la hora de la producción e incluso la salud de los animales. Luego también, Guillermo, sin desviarnos de lo que veníamos comentando hasta ahora, pues preguntarte también directamente, ¿no? ¿Por qué diferencias se observan en el ritmo de la temperatura corporal de las cerdas durante el verano, en comparación, evidentemente, pues a las otras estaciones del año? Claro, yo te decía que a veces no funciona muy bien este ritmo de Ujú, temperatura y precisamente es en verano cuando no funciona muy bien. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Nosotros nuestro estudio lo hemos dividido al principio pensábamos hacer las estaciones climáticas que aparecen en el calendario, ¿no? sí, Otoño, invierno, primavera y verano. Pero claro,
al final te das cuenta que si tú vas a ver datos productivos, técnicamente en Murcia marzo es verano y junio, digo, marzo es primavera y junio es primavera. Claro, ¿cuál es el problema? Que en junio tú aquí ya te estás friendo. En julio esto es el infierno y en agosto pues es más Venus que la Tierra, ¿no? Entonces, claro, nos empezamos a dar cuenta que teníamos que modificar esto un poco. ¿Qué vemos? Vemos que al final de la primavera, es decir, ese junio que ya se va pareciendo al verano de casi todo el mundo, y especialmente durante el verano, nuestras cerdas fallan termorregulando. Es decir, su ritmo de temperatura se adapta mucho más al ritmo de temperatura ambiental que el resto del año, donde sí son eficientes haciendo termorregulación. Claro, esto no es bueno, porque pasar calor no es absolutamente nada bueno. Y te voy a Claro. dar dos datos simplemente. Uno, la temperatura vaginal durante el estro, esto también lo hemos medido, tiene que bajar por una razón muy sencilla, y es la explicación de por qué los testículos cuelgan fuera del cuerpo. Los espermatozoides y el calor no se llevan demasiado bien. Con lo cual, si hacemos una deposición seminal en la vagina, claro, nosotros ahora ya lo metemos a través de con un catéter a través del cuello del útero, pero un macho deposita el semen en la vagina. Si esa vagina está muy caliente, fríe a los espermatozoides inmediatamente. Así que tiene que haber una bajada de temperatura. ¿Qué ocurre en verano? Que las cerdas no son capaces de producir esa bajada de temperatura vaginal. Esto es muy interesante porque podría ser una explicación de, bueno, pues una reducción de los parámetros reproductivos de aquellas gestaciones que son el resultado de inseminaciones que se han producido durante el verano. Y el otro dato que te Ujú. doy es la relación que hay con el sueño, temperatura, melatonina, sueño. Ya decíamos que vemos que en verano la melatonina en Murcia está claramente alterada la secreción. Si lo comparamos con el invierno o si lo comparamos con una nave donde tengamos clima controlado con respecto a una nave sin clima controlado. ¿Y esto por qué es? Pues fíjate, indagando, pese a que el sueño es una de las cosas menos estudiadas en los cerdos, no nos importa demasiado, pues indagando descubrimos que bueno, los cerdos, como todo el mundo sabe, no sudan y una de sus formas de disipar calor es a través de una polimnea fisiológica, es decir, jadeando, ¿vale? Ujú. Claro, ¿qué ocurre? Durante las fases REM del sueño, estas fases de Rapid Eye Movement, de movimiento rápido de ojos, todos los mamíferos entramos en una cosa que se llama atonía muscular total. Estamos como si estuviéramos realmente sometidos a un inhibidor de contracción muscular. No podemos mover ningún músculo. Ujú. Claro, ¿cuál es el problema? Si tú no mueves los músculos, no jadeas. Y si tú no Claro. jadeas, el cerdo no jadea, no baja temperatura. Entonces el cerebro, que es muy listo, dice, para prevenir el riesgo de que este animal se muera por calor porque no está eliminando calor al jadear, abolo o disminuyo las fases REM. Y las fases REM del cerdo sometido al calor están disminuidas en duración y disminuidas en número. Y esto es una de las principales alteraciones del sueño que hay. En el humano está muy bien estudiado. Cuando nosotros no tenemos fase REM, tenemos un sueño patológico y puede tener muy graves consecuencias para la salud. Bueno, pues en nuestros cerdos esto no lo hemos estudiado con toda la dimensión que se merece y yo estoy seguro que en Murcia, que es un sitio donde tenemos pues veintitantas noches tropicales al año y 8 noches ecuatoriales, pues esto es crítico para la producción y la salud de nuestros animales. Y luego ya por último, Guillermo, preguntarte también por los ritmos de secreción hormonal, ¿no? En este caso, ¿qué efectos tiene la temperatura ambiental y la termorregulación, en este caso, sobre los niveles de cortisol? Sobre todo, centrémonos en la fase de engorde, ¿no? Es lo que te quiero Mm. preguntar. Bueno, el cortisol es una hormona muy interesante, es una hormona que secreta la hipófisis y Ujú. es una hormona que sabemos que es una hormona crítica para la adaptación a los cambios en el medio. Por eso le llamamos la hormona de estrés, porque no nos olvidemos que el estrés hoy, siempre que hablamos de estrés, parece que es algo malo, pero realmente el estrés es lo que ayuda a que las especies se adapten al medio. Si no hubiera mecanismos de estrés, pues en cuanto hubiera un cambio en el medio, pues prácticamente la mayoría de las especies desapareceríamos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando tú tienes un ritmo de temperatura y sobre todo tienes un ritmo que se tiene que estar peleando con un ritmo de temperatura ambiental, pues antes o después secretas cortisol, que es lo que te va a ayudar a adaptarte a ese cambio de temperatura. Sin embargo, en cebo no parece que no queda demasiado claro. En el cebo se ha estudiado mucho cortisol, pues Sí. por lo que he dicho, porque es un indicador de estrés y esto del bienestar animal que empezó hace 20 años
pues nos pusimos como demonios a buscar indicadores objetivos de estrés y el cortisol y la CTH pues fueron uno de los primeros que vimos que tenían una cierta explicación o que nos daban una cierta explicación al nivel de estrés. Pues es verdad que la temperatura puede llegar a producir alteraciones en el cortisol, aunque sorprendentemente no tanto como esperaríamos. Es decir, la adaptación a la temperatura, siempre que no llegue a temperaturas extremas, no te olvides que, por ejemplo, muchos de estos estudios se hacen en Finlandia. Cuando hablan de temperaturas extremas, pues a un tío de Murcia le da la risa, ¿no? Y dice, pero ¿sabrás tú lo que es una temperatura extrema, criatura? Pero no parece que haya demasiada influencia. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en nuestro clima, y esto lo comprobaremos, ese estrés y esa falta de sueño REM, pues probablemente sí que produzca variaciones en el cortisol. Pues Guillermo Ramis, veterinario y profesor titular de la Universidad de Murcia. No sé, gracias sinceramente por tu clase magistral, que yo creo que, bueno, toda la audiencia también te lo va a agradecer. Creo que hemos ampliado a la perfección el artículo que va a aparecer escrito en la revista de junio de Porcinews España. Y como te Mm. digo, una auténtica clase magistral sobre la productividad al compás de los ritmos biológicos porcinos. Muchísimas gracias, Oscar, por darle voz a una cosa tan poco estudiada como son los ritmos. Ya te digo que más nos interesa el de 21 días de la cerda reproductora y poco más. Así que creo que va siendo hora de que hagamos una aproximación holística a nuestros animales. Muchas gracias por darme voz. Estoy convencido de que servirá muchísimo. Como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, que seguro que sí, dejad un like, suscribiros al canal y no desconectéis porque nada, estamos de vuelta con una nueva entrevista. Hasta entonces.